Saliendo de este esquema político que siempre les presentamos en cada programa, vamos a intentar introducirnos en otros temas que hacen al desarrollo humano y que nos vendrá muy bien en este tiempo de pandemia. Por eso vamos a presentar al licenciado Daniel Peiró. Él es licenciado en Desarrollo Humano y hace mucho hincapié en lo que es el liderazgo y la conciencia que llevamos cada uno y que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí. Gracias, Mónica. Un gusto, un placer estar contigo en este momento. Licenciado, bueno, en este tiempo de pandemia donde por momentos tenemos más tiempo para hacer una introspección y hasta de soledad, podríamos decir, y de análisis, ¿cuáles son los parámetros que debiéramos tener en cuenta en este marco tan duro que nos toca vivir? Bueno, yo creo de verdad que uno de los puntos más importantes sería el desarrollo de la humildad. Porque creo que una de las cosas más fundamentales de los seres humanos, sobre todo con esto que les llaman ego, es justamente la ausencia de aceptación de las situaciones. Es un tema importantísimo. Cuando nosotros trabajamos en desarrollo humano y liderazgo, hablamos de una palabra que ha sido primeramente conocida en la metalúrgica, que se llama resiliencia. Ahora se lo comenta como si fuese un concepto psicológico, pero tal vez la gente pueda entender más si lo hablamos de la metalúrgica, de la física. La resiliencia es más bien un concepto que ha sido atribuido, dado de que lo que se hacía era exponer a los metales a diferentes pruebas de fuego, de templanza, y en ese momento cuando el metal podía pasar por la flexibilidad de todos estos conceptos, de todas estas pruebas que se hacían a través del fuego, se determinaba si un metal tenía o no lo que se denomina resiliencia, la capacidad de poder salir de todas estas situaciones, podríamos llamarles adversas. Luego se aplicó ese concepto al ser humano y se dice que un ser humano es resiliente o no en función de las pruebas de templanza que tiene en la vida. Yo creo que en este momento de pandemia nosotros estamos ciertamente en una situación para muchos incómoda y que tiene que ver específicamente con el tema del cambio. Nosotros, por lo general, la modalidad de todo ser humano es tender a resistirse al cambio, porque uno se viene acomodando siempre a determinados modelajes de la vida, y cuando la vida te muestra otra situación que no es la que uno espera, porque uno nunca planifica una adversidad, al contrario, creo que el problema está en que no se prepara. Entonces, en esa situación, la adversidad hace que nosotros al no aceptarlas, fíjate la palabra desde el punto de vista etimológico, ¿no? Adversidad, ad quiere decir grande, alto, y versus quiere decir contrario. Es decir, que cuando una situación es contraria a mis expectativas personales, yo, por lo general, lo primero que hago es resistirme. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero es aceptar. Tener la humildad de aceptar que las situaciones no son como esperamos. Es un punto ¿Por qué? importante. ¿Por qué asocia la humildad a la aceptación? Porque si nosotros no tenemos la humildad, no aceptamos, simplemente. Yo hablo de 3A, por ejemplo, en uno de mis libros hablo de 3A, en un libro que se llama Resiliencia, salir de la adversidad. En un capítulo que hablo de la resiliencia, hablo de 3A. La primera A es la A de la aceptación. Hablamos aceptar el pasado, aceptar el presente como es y aceptar a las personas como son. Son 3 puntos que hoy se están planteando, ¿vale? Una segunda A es la A de la gratitud, el agradecimiento. Y la tercera A, lo que podemos llamar alabanza, que según el diccionario se lo entiende como celebrar con palabras. Y esto implica la capacidad que tenemos los seres humanos de hablar debidamente, de poder expresarnos a través de las palabras de buena manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos bien, le llamamos bendecir, y cuando hablamos mal, le llamamos maldecir. Por tanto, esas 3A, es decir, la aceptación como punto de partida, sí está conectada con el tema de la humildad, y con esto, con la capacidad que tenemos de hacer una interpretación diferente de los cambios, haciendo un entendimiento que si aceptamos que las cosas son como son,
¿vale? Hay un cierto sentido llamémosle, como recién decía, de humildad para poder comprender las cosas. Yo creo que uno de los asuntos por el cual la humildad es el concepto es porque digamos, el opuesto a la humildad es la soberbia, la vanidad, la falta de aceptación de las situaciones. Porque cuando uno está en esa posición, nada acepta. ¿Me explico? Nada, absolutamente nada. Siempre creemos que no sabemos todo y eso creo que es algo muy propio de los argentinos, de pretender que sabemos todo y que en definitiva cuando surgen situaciones como esta, no las sabemos. Esto es algo muy común en el argentino. Comenzamos bien y terminamos mal, por lo general. Si lo vemos eso, por ejemplo, en, en la coyuntura, por ejemplo, de la pandemia, vamos a ver que hemos comenzado bien respecto a todas las situaciones del mundo y hoy ya no estamos pareciendo a todo lo que está pasando afuera. Por ejemplo, hoy día justamente las noticias hablan de una superpoblación en el centro, cuando deberíamos tener un poco más de distanciamiento social, quedarnos más en casa, ser más conscientes. Y eso tiene que ver justamente porque ya nos sentimos desengañados de estas cosas. Son muchos llamémosle, los cruces, las dinámicas que hay de información y por tanto perecemos por esto, por no tener lo que digo siempre, ¿no? Humildad. Creo que esto es un Ahora, tema. licenciado, usted hablaba de 3A y yo le sumo una más, la del amor. Ese amor Claro, para con el otro y tener empatía para poder ser solidario hasta por el solo hecho de que si el otro tiene barbijo, yo también tengo que tener barbijo. sí, pero Eh, creo que va por otro lado, te cuento, ¿no? Yo a entiendo ver, esto del hijo y todo lo que quieres, pero mira, me voy a meter, recién decías al inicio, cuando me presentaste, que no vamos a ir de la política. Y yo creo que, al contrario, deberíamos estar metidos en eso. Y esto me hago cargo con lo que voy a decir, y con el permiso de todas las personas, sobre todo los políticos, sobre todo los gobernantes, que hay una desinformación porque la información no ha sido dada, ha sido mentida, ha sido ocultada. Entonces, yo ayer hablaba con una persona con mucho criterio y me decía, mira cómo está saliendo la gente, es imposible esto, estamos en este momento en un pico muy alto con respecto a la pandemia, con los resultados que se están obteniendo, de los cuales de 5 personas, 4 ya están infectadas, así por lo menos el comentario que hubo ayer. Y yo decía, es que esto es karma, decía, ¿no? Haciendo entendimiento que karma es lo que podemos denominar causa y efecto. Entonces, cuando de un lado das algo, vas a obtener lo mismo. Entonces, si el gobierno está mintiendo y diciendo que no hay caso de pandemia cuando sí los había y se ocultaban, bueno, entonces este es el resultado. Entonces, lo que está pasando tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Entonces, bueno, antes no nos decían la verdad y hoy hoy está la sucediendo. realidad nos dice la verdad. Bueno, pero es un resultado, ¿me explico? Es un resultado obtenido. Lo que nosotros vivimos siempre va a ser un resultado de una causa, es decir, lo vivido es un efecto siempre. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora, y esto es lo que me llama la atención, así como Salta perdón, Argentina a nivel mundial comenzó bien, ¿sí? Había muy pocos infectados, estaba todo controlado, de repente se desbordó, bueno, Salta en relación al país igual, no había nadie y ahora estamos en un pico muy alto. Hay un Entonces, factor que se acrecenta frente a la realidad y es el miedo. ¿Qué hacer frente al miedo? bueno, justamente tú hablabas del amor, ¿no? El amor es lo opuesto al miedo. El miedo justamente es la falta de seguridad de sí. Por tanto, una de las cosas que es un tema social y que tiene que ver con la ausencia de valores, la ausencia de conciencia, es justamente el miedo. El miedo ha sido provocado, no es una cuestión de la gente, es una cuestión también que las personas que están gobernando, por decir un ejemplo, o las personas que tienen poder, no están en este momento dando buenas pautas como para que nosotros tengamos como ciudadanos conductas asertivas. Por tanto, el miedo es provocado cuando por todos lados no se está siendo consciente. Por ejemplo, la prensa
siendo consciente de cómo comunicar. Por decir un ejemplo, las personas cuando se comunican con el otro lo hacen a partir de dos puntos. Uno del miedo de la o la seguridad, miedo o amor, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que yo te diga todo el tiempo, la información cuando te acuestas a dormir, la información cuando te acuestas a dormir son estadísticas de cuántos se han muerto en el mundo, ¿vale? Es decir, hay una ausencia de esperanza en la comunicación que también tiene que ver con el proceso del miedo. Entonces, si uno quiere articular mejores condiciones emocionales y actitudinales de la gente, tiene que, por otro lado, fomentar ese concepto. Por darte un ejemplo pasado, cuando se hizo la campaña de por una menos, ni una menos, ¿te acuerdas? Con el tema del Sí. femicidio. Bueno, la comunicación ya de entrada está mal planteada, porque cuando yo digo ni una menos, en realidad el cerebro no está acostumbrado a la palabra no. Entonces, si yo te digo a ti, no te imagines una manzana verde, te la estás imaginando. Entonces yo digo